El enunciado nos dice que la llegada de los clientes a un mostrador de salida en una tienda de departamentos son aleatorias e independientes, y se puede suponer que siguen un proceso de Poisson. Conteste las preguntas siguientes suponiendo que la tasa media de llegadas es de 6 por hora. ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen exactamente 10 clientes entre las 2 pm y las 4 pm? Un periodo continuo de 2 horas. Bien. Lo primero que tenemos que identificar es si cumple con una de las condiciones, más importantes para poder aplicar el proceso de Poisson, que es que los intervalos de tiempo, porque este es un proceso temporal de Poisson, son independientes e disjuntos. El enunciado nos da ese dato, nos dice que son aleatorios e independientes, entonces por lo tanto podemos aplicar el proceso de Poisson. Y además nos aclara que sigue un proceso de Poisson, entonces estaría como confirmando el hecho de que podemos aplicar Poisson. Y nos da el dato de que la tasa media de llegadas es de 6 por hora. ¿Qué es la tasa media de llegadas? Sabemos que lambda es igual a C por T. C es la tasa del proceso. Es la tasa del proceso. ¿Y qué es la tasa del proceso? La tasa del proceso es el número medio de ocurrencias de un evento en la unidad de tiempo. El número medio de ocurrencias en la unidad de tiempo. En este caso, el número medio, porque nos aclara que es la tasa media de ocurrencia. La ocurrencia es la llegada de los clientes al mostrador de salida de una tienda. Esa es la ocurrencia. O sea, la variable aleatoria lo que va a hacer es contar el número de llegada de los clientes. Y el tiempo unitario, en este caso, es la hora, o sea, 1 hora. Entonces, esta tasa va a ser igual a 6 llegadas por hora. Bien, y nos pregunta que cuál es la probabilidad de que lleguen exactamente 10 clientes entre las 2 pm y las 4 pm. Bueno, ese tiempo entre las 2 y las 4 son 2 horas. Antes de definir esta variable aleatoria, tenemos que definir la variable aleatoria que represente el tiempo unitario, que en este caso sería 1 hora. Esa variable es la variable x1, el 1 porque es 1 hora, y seguiría la siguiente estructura. Siempre las variables aleatorias de Poisson siguen esta estructura. Xt igual a el número o el total de ocurrencias de un evento en un intervalo t. Bien, número. Siempre esta palabra va número o total. Siempre va al inicio, independientemente de qué caso sea. O sea, en todos los casos siempre va número. Ocurrencias. Acá tenemos que reemplazar la ocurrencia, o sea, lo que estamos contando con esta variable aleatoria, que en este caso es la llegada de los clientes al mostrador de salida de una tienda de departamentos. Todo esto sería las ocurrencias de un evento. Y el intervalo t, ¿en qué tiempo estamos contando eso? En 1 hora. Entonces podemos decir que x1 tiene distribución de Poisson con parámetro lambda. Lambda, en este caso, va a ser igual a, dijimos que lambda es igual a c por el intervalo de tiempo que estemos considerando. En este caso t es 1 hora. Y c es el número de llegadas por hora.
número de llegadas por hora. Entonces, en una hora, ¿cuántas personas llegan? 6. Como estamos considerando la misma unidad de tiempo, entonces puedo multiplicar, porque estas son 6 llegadas por hora y esta es una hora, entonces esto es igual a 6. 6 es el parámetro lambda. Bien, ahora tenemos que definir otra variable aleatoria que considere estas 2 horas. Entonces tenemos x2, porque son 2 horas, va a ser igual a, cada vez que cambia el intervalo de tiempo, supongamos que queremos considerar 3, 4, 5 horas, siempre tenemos que ajustar la variable aleatoria y su distribución. Y por lo tanto lambda. Entonces va a ser el número de llegadas de clientes a un mostrador de salida de una tienda departamental. Esto clave, esto es lo que cambia. ¿En cuánto? En 2 horas. Es todo lo mismo, pero lo que tenemos que cambiar es la unidad de tiempo que estamos considerando ahora. Bien, ahora x2, que es esta variable aleatoria, va a tener la distribución de Poisson, pero en este caso lambda 2 va a ser igual a c por t. C es el número de llegadas, pero por hora. 6, que son las llegadas por hora, por t, que es 2. Y esto es igual a 12. Entonces, el parámetro ahora, lambda, es 12. Bien, una vez que definimos esta variable, ahora sí podemos calcular la probabilidad que nos piden. Nos pregunta que cuál es la probabilidad de que llegue, no, cuál es la probabilidad de que lleguen exactamente 10 clientes entre las 2 y las 4, que serían 2 horas, porque pasan 2 horas entre las 2 y las 4. Pongamos que acá, esto son las 2, estos son las 3 y estos son las 4. ¿Cuántas horas tenemos? 1, 2. Entonces, lo que nos pide es la probabilidad de que la variable aleatoria x2, es decir, el número de llegadas de cliente a un mostrador de salida de una tienda departamental en 2 horas, sea exactamente, o sea, sea igual a 10 clientes. Tenemos dos alternativas para poder calcular esto. La primera, como es una probabilidad puntual, la podemos calcular a través de la función de frecuencia. La función de frecuencia para la Poisson es igual a el número e elevado a la menos lambda por lambda, que es 12, elevado a este valor para el cual queremos calcular la probabilidad, que es k, elevado a k sobre k factorial. Esto es igual, esto lo podemos, esta probabilidad la podemos calcular con la calculadora, que sería 12 elevado a la 10 dividido, y ponemos 10, y para poder activar el factorial, o sea, lo que tenemos en la calculadora es una tecla que tiene este símbolo, pero arriba tiene el que nos permite calcular el factorial. Para poder activar esta tecla, lo que tenemos que ir a apretar primero es Shift. Si tienen el mismo color, supongamos yo tengo Shift acá, que está color dorado. Si esto está en color dorado, entonces al tocar Shift activo esta función, esta. Entonces, una vez que tocamos 10, que tocamos en la calculadora,
ans, tenemos ans dividido 10, tocamos shift, este símbolo, y directamente nos pone el factorial acá. Cerramos paréntesis, igual, y nos queda 17,06276571. Bien, a ese número lo tenemos que multiplicar por e. Para poder activar la función e, lo que vamos a hacer es tocar multiplicar, nos va a quedar ans por, y lo que tenemos que hacer es activar esto. Para eso tocamos shift de nuevo, shift, y la tecla que dice long, en el cual arriba tiene e elevado a la x. Esto nos permite calcular esta potencia. Una vez que toquemos esto, vamos a tener en la calculadora ans por e. Y directamente ponemos menos 12 sin paréntesis y sin nada. Y eso nos va a dar un valor que es la probabilidad, que es de 0,1048. Entonces, por lo tanto, la respuesta nos quedaría como que la probabilidad de que lleguen exactamente 10 clientes entre las 2 pm y las 4 pm es de 0,1, redondeándolo. Bien, este es el punto A. Bien, usando la tabla, lo que podemos hacer para calcular esto nos va a dar el mismo resultado, pero usando la tabla, lo primero que tenemos que tener en claro es la probabilidad que estamos calculando. O sea, la probabilidad cuando la variable aleatoria es 10. O sea, queremos esta probabilidad, la probabilidad de este valor. Pero la tabla de Poisson lo que nos muestra es valores acumulados. Valores acumulados menores e iguales. Entonces, como tenemos valores acumulados, lo que vamos a tener que tener en claro es que lo que va a ir haciendo la tabla es sumar esta probabilidad desde el 0, a esta probabilidad del 0 le va sumando la del 1, la del 2, la del 3. O sea, acá lo que tenemos es que va acumulando probabilidades. Entonces, lo que vamos a tener que hacer, si queremos calcular la probabilidad de que x2 sea igual a 10, vamos a tener que hacer primero la probabilidad hasta el 10, o sea, la probabilidad de que x sea menor o igual a 10. O sea, la probabilidad hasta este valor, que sería toda esta probabilidad. Menos la probabilidad de que x2 sea menor o igual a 9. Entonces lo que estamos haciendo es a todo esto hasta el 10, restarle esto. Si le restamos esto, nos queda la probabilidad en 10. Entonces, en la tabla lo que tenemos que hacer es primero ubicar el lambda. Que en este caso el lambda es igual a 12. Una vez que ubicamos el lambda, que es 12, ahora tenemos que ir a las filas, a la columna, y ubicar el número 10, y una vez que intersectamos el 10 y el 12 nos da un valor. Ese valor que nos da, restarle la probabilidad de 9. 9 está por acá arriba, 9 antes que el 10. Ubicamos el valor con el mismo lambda, es el valor que está arriba, y una vez que obtenemos ese valor lo restamos y ahí obtenemos esta probabilidad que es de 0,1048. Bien, y ahora nos piden que calculemos la probabilidad de que no llegue ningún cliente durante media hora. La probabilidad de que no llegue ningún cliente en media hora. O sea que tenemos como es media hora, y lo que tenemos definido hasta ahora es
la variable aleatoria para 1 hora y para 2 horas, como estamos considerando ahora un intervalo distinto de 1 hora y 2 horas, vamos a tener que definir una nueva variable aleatoria que va a ser x. Podemos poner un medio o 0,5. Vamos a poner 0,5. Entonces, x 0,5 va a ser igual a lo mismo, la misma estructura. Número de llegadas, de clientes, todo lo mismo, a un número de llegada de clientes, a un mostrador de salida de una tienda departamental en, acá, esto es importante, en media hora. O sea, es lo mismo que esto, pero lo único que tenemos que cambiar es el intervalo de tiempo. Entonces, por lo tanto, x de media hora va a tener distribución de Poisson con parámetro lambda, pero en este caso lambda, como cambió el intervalo de tiempo, cambió lambda. Y ese lambda es lambda de 0,5, que es igual a c por t. C, que es la tasa del proceso, que es 6, lo vamos a tener que multiplicar por t, que t ahora es media hora, que es 0,5. Esto es igual a 3 llegadas. Ese es el nuevo parámetro de la x 0,5. Bien, y ahora vamos a calcular la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que no llegue ningún cliente en media hora? O sea, la probabilidad de que x 0,5 sea igual a 0, o sea, sea igual a que no llegue ningún cliente. Esto va a ser igual, usando la fórmula de la función de frecuencia o función de probabilidad puntual, va a ser igual a e elevado a la menos lambda, o sea, la menos 3 por lambda elevado a k, que es 0, sobre k, que es 0, factorial. Esto va a ser igual a, hacemos 3 elevado a la 0, que es 1, dividido 0 factorial, y eso nos da como resultado 1 por shift ln y menos 3. Y eso nos da una probabilidad de 0,0497. Si redondeamos nos queda un 8. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que no llegue ningún cliente durante media hora? Esa probabilidad, la probabilidad de que no llegue ningún cliente en media hora, es de 0,0498.